Mire, si algo tiene de particular este presupuesto y que merecería una consideración especial, es que es un presupuesto que, como el mismo mensaje lo señala, es un presupuesto en medio de un cambio de la situación económica, sobre todo a nivel internacional, y de un impacto casi seguro de esa modificación en la situación argentina. Entonces, bueno, debiéramos tener en esta Cámara de Diputados un intenso debate sobre un aspecto que tiene que ver no tanto con distribuir los números, sino con qué política debe el Estado argentino, el Estado salteño, enfrentar la nueva etapa. Entre eso hay que establecer con claridad quiénes son los privilegiados en la crisis y quiénes son los beneficiados en la crisis, para quiénes se tiene prioridad, cuáles son los gastos prioritarios y cuáles no lo son. Es decir, en las crisis es donde se nota lo mejor o lo peor de las personas y también lo mejor o lo peor de las políticas, ¿sí? Y entonces lo que tiene de peculiar este presupuesto es justamente que es un presupuesto en medio de un cambio de tendencias. Por lo tanto, importa, al menos un debate en los trazos generales, de qué se trata esta crisis y cómo abordarla. Acá se ha dicho en el informe original, es que el tipo de problema que tendría la economía argentina simplemente tiene que ver con un problema de los precios internacionales, o de los precios de la venta de los productos de exportación de la Argentina, que han empezado a bajar bastante considerablemente y podrían bajar aún más, o incluso algunos mercados podrían dejar o disminuir la demanda de esos productos, que prácticamente son el sostén excluyente del funcionamiento de la economía nacional y sobre todo de los recursos del Estado. Es el caso de las exportaciones de soja, que hoy ocupan un producto que hoy ocupa el 60% de la tierra sembrada en la Argentina, y es indudablemente el principal rubro, creo que el principal rubro de ingresos. Entonces, bueno, ¿se trata de una crisis de precios? ¿Es un problema simplemente de un grupito especulador que puso plata a especular con el valor de los commodities? Nosotros creemos que es una crisis de mucho mayor profundidad, que está caracterizada por una crisis que primero estuvo en buena parte del sistema financiero y que en el año 2009, en otro episodio de crisis similar, fue una crisis que absorbieron los estados. Y entonces ahora asistimos a la crisis de los estados que están en bancarrota por haber salvado en su momento a los bancos. Y se discute cómo salir de esto y las grandes potencias no encuentran la salida y ya se sienten fuertes las consecuencias sociales de este cuadro que tiende a paralizar gruesos sectores de la economía, es decir, el capital se vuelve ocioso, no tiene cómo invertirse, y tenemos este fenómeno del crecimiento de la desocupación, los planes de ajuste en Estados Unidos, en Europa, y tenemos la respuesta de los movimientos de indignados que alcanzan 77 ciudades de Norteamérica y cientos de ciudades en todo el mundo. Y al calor de esta crisis ya han caído regímenes, en algunos casos con décadas en el ejercicio del poder. Entonces tenemos un cambio de proporciones profundo, una crisis estructural del capitalismo que alcanza a los principales estados y que amenaza la estabilidad de la economía mundial por las infinitas conexiones que tiene en todos los planos. Esto excede largamente el problema de cuánto vale la soja, ¿sí? Excede largamente cuánto vale la soja. Por ejemplo, detrás de esta crisis está la explicación para entender por qué la Argentina hoy, y más agudamente después de las elecciones, vive una crisis de fuga de capitales de nuestro país. 3.000 millones de dólares por mes se van de la economía nacional. El ahorro que debiera aplicarse a proteger la economía nacional, activar el consumo, a desarrollar las inversiones, se va del país. Y entonces, lógicamente, esta sola correa de conexión con la crisis mundial, además del tema de los precios, de lo que la Argentina exporta y demás, nos coloca completamente expuestos.
Y en los últimos días se ha pasado a las elecciones el gobierno que parecía muy serio y muy firme para manejar las consecuencias de la crisis o el impacto de la crisis en la economía argentina, ha tenido que empezar a tomar algunas medidas, cosméticas por cierto, y de un impacto nulo en relación a estos grandes temas, es decir, no se va a controlar la fuga de capitales del país, impidiendo que alguien compre $100 en una casa de cambio. Hay 4 o 5 grandes empresas que son las que se la fugan y se la siguen fugando, bancos. Tampoco alcanza con obligar a que las mineras y las petroleras liquiden las divisas en el Banco Central, porque después las pueden volver a comprar dólares y sacarlos del país. Pero sí denotan estas medidas medio de apuro que ha tenido que tomar el gobierno de la gravedad de las consecuencias o del impacto que puede tener esta crisis mundial sobre la economía argentina. Una manifestación de esto es esta fuga de capitales. Entonces, por supuesto, el problema de cómo abordar, cómo proteger la economía nacional y a los argentinos frente a esta crisis es el gran debate del momento. Que la semana pasada, por otra parte, el gobierno nacional tuviera que anunciar que empieza a salir del sistema de subsidios aplicados a un conjunto de empresas, pero en particular a las empresas de servicios, y que acumulan 80.000 millones de pesos en el presupuesto nacional, está indicando que hay un replanteo obligado por el agotamiento del esquema anterior y por la influencia de esta crisis mundial de la política económica. Por lo tanto, un presupuesto antes que nada es discutir una política económica, no simplemente describir si vamos a ver la lista de obras, la lista de esto, la lista del otro, sino qué política económica vamos a tener. Estamos en este cambio de tendencias y la semana pasada, para entender los diferentes puntos de vista que existen en el mundo sobre cómo abordar esto, hemos tenido a la Presidenta de la Nación en un encuentro del G20 discutiendo esta crisis y en un extenso discurso diciendo que ella entiende que la forma es defender un capitalismo serio frente al capitalismo especulativo o al anarcocapitalismo, y que una medida sería, por ejemplo, poner un límite a la voracidad del capital financiero, haciendo realidad esta tasa Tobin, que sería una tasa sobre las transacciones financieras, y hacer un fondo que repare las desigualdades a nivel mundial, permita que nadie se muera de hambre y una cantidad de otras asistencias necesarias. Ahora, lógico, en la misma reunión, cuando le preguntaron a la presidencia si iba a aplicar un impuesto similar en la Argentina, dijo que de ninguna manera hasta que no se aplique en el resto del mundo. En la Argentina las transacciones financieras no pagan impuestos. Y la semana pasada, cuando se anunciaron que se comenzaba la eliminación de subsidios, apareció algo que nuestros dirigentes y economistas denunciaron largamente: tenemos subsidiado hasta los juegos de azar, y parte de la banca también, recibiendo subsidios de este paquete de los 80.000 millones. Es decir que en la Argentina, de ese capitalismo serio que pregona la presidenta, no hay nada, y el capital financiero es tan parasitario como en todo el mundo. Y no se ha anunciado ninguna medida para poner justicia al respecto, ahora que entramos a una crisis en donde, como decía, se ve la real personalidad, el real lugar que ocupa una política económica. Entonces tenemos en la Argentina, al contrario, ¿no es cierto?, un extendido sistema que ha sostenido negocios privados con subsidios estatales, y que ahora que se anuncia empezar a salir de este esquema, en realidad lo que se está creando es las condiciones para que finalmente tengamos una eliminación del subsidio sobre una parte muy amplia del pueblo que no es privilegiada y que va a tener que pagar tarifas mucho más altas de las que viene pagando. Es decir, lo que se está anunciando a partir de esta eliminación de subsidios es un ajuste clásico, en donde los que van a terminar siendo esquilmados en su bolsillo y perder parte de lo que hoy constituye su salario pagando servicios más altos son las clases medias, los sectores asalariados, y dejarán para los ultra pobres, como existe en Salta, este subsidio al consumo de los servicios, que abarca, creo, menos del 5%,
de todos los usuarios de los servicios de agua y luz en la provincia, y la masa de trabajadores, los que viven con salarios de promedio de 2.500, 3.000 pesos, un maestro, un enfermero, etcétera, pagan tarifas 2 y 3 veces más caras que en el resto del país. A esto va el gobierno nacional con estos anuncios que se han hecho en relación a la política económica. Es decir, vamos a una típica política de ajustes ante un agotamiento y ante la influencia de esta crisis mundial que se decía no iba a afectar a la Argentina, porque según el discurso oficial hasta hace poco tiempo atrás, bastaba con las reservas acumuladas en el Banco Central para que la Argentina pudiera enfrentar cualquier fuga de capitales y cualquier crisis. Resulta que no alcanzan, evidentemente no alcanzan, y se están anunciando todo este tipo de medidas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, no es cierto?, con este presupuesto que estamos discutiendo en Salta? Tiene muchísimo que ver, porque lo que tenemos que analizar es si este presupuesto toma el criterio de prepararse para proteger a la mayoría del pueblo en una crisis, o mantiene los privilegios de los que ya tienen todos los privilegios, y ya es una línea de ajuste sobre el gasto social y sobre todos aquellos gastos que tienen que ver con las condiciones de vida de la mayoría del pueblo. Entonces, entrando al análisis del presupuesto, lo primero que tenemos que señalar es que en este presupuesto hay 80 millones de pesos de subsidios directos o indirectos al capital privado. Con este presupuesto votado para el 2012, debuta en Salta el efecto de una ley que ha aprobado esta legislatura, con nuestro voto en contra, para subsidiar los negocios de la medicina privada. Una ley en donde, como hemos denunciado, 3 de cada 4 pesos van a ser aportados por el Estado y va a haber otras ventajas de todo tipo para que se desarrollen negocios privados, incluso afincados en el interior de los propios edificios públicos del sistema de salud de Salta. Tenemos entonces absolutamente en pie, nadie ha propuesto acá eliminar ningún subsidio de los que reciben los grupos capitalistas en la provincia. Y tampoco se ha avanzado como corresponde en resolver manifiestas injusticias que desde la bancada del Partido Obrero hemos denunciado sistemáticamente en cuanto a cuál es el aporte que hacen directamente al Estado provincial las grandes actividades económicas. Nosotros hemos denunciado todos los últimos años un caso que no es, digamos, sintomático y característico, y voy a pedir que pongan acá sí el primero de los cuadros, que tiene que ver con la recaudación del impuesto inmobiliario rural en los últimos años. Bueno, está muy chiquito, no lo vamos a poder leer, yo se los voy a leer. La recaudación pasó del año 2008, 8 millones presupuestados, a el 2012, 14 millones en total presupuestado, ¿sí? Esta es la evolución de lo que está presupuestado de impuesto inmobiliario rural. Exactamente, en relación a los ingresos totales de la provincia, es el 1.4 por mil o el 0,0014, ¿sí?, de los recursos de la provincia. Estamos hablando de 2 millones de hectáreas que están en actividad productiva, en total. Estamos hablando de hectáreas que hasta hace, en todo este tiempo, incluso lo hemos manifestado en un proyecto de ley presentado, estaban valuadas con valores de hace 20 años atrás. Después de mucho reclamar, la provincia finalmente realizó el revalúo y está completado ya. Han llegado a un acuerdo sobre cuál debe ser el valor fiscal de las tierras, ha salido un decreto, se ha rezonificado las características de cada uno de los predios productivos en la provincia y, pasando por un acuerdo, por este mecanismo realmente insólito, diría yo perverso, de privilegio que existe en la ley, que es que la tasación fiscal se establece en un acuerdo con una junta
que integran las cámaras empresarias que son las propietarias los representantes directos de los propietarios de la tierra. Es decir, es un mecanismo legal que, por ejemplo, si uno fuera al barrio Limache y le visitaría a los vecinos allí y le dijera, bueno, te invito a vos y a tus representantes para que discutamos a ver qué valor fiscal le ponemos a tu casa para ver cuánto impuesto te cobramos. Bueno, ese privilegio lo tienen las cámaras empresarias que representan a los dueños de la tierra en la provincia de Salta y han llegado a un acuerdo con el gobierno y han establecido nuevos valores. Estos nuevos valores están plasmados en un decreto del 2641 de junio del 2011. Este decreto establece, y yo he tomado algún caso para saber realmente si se habían ajustado los valores de las hectáreas productivas a los reales valores de mercado, o si todavía estábamos muy lejos, y me tomé el trabajo de analizar el caso de hectáreas productivas del ingenio El Tabacal. Los valores de mercado, me informé también, recientemente el ingenio ha comprado tierras en la zona de Santa Rosa y otras en la Ruta 50, unas en valores de $6.000 la hectárea, con riego permanente, y otras en valores de $9.000 la hectárea. ¿Sí? Estos son los valores que este año ha pagado el ingenio, entre 6 y 9.000. Resulta que del acuerdo que han hecho las cámaras empresarias en esta Junta de Catastro con la Dirección de Inmuebles, han llegado al siguiente criterio. Estas hectáreas, las de mayor valuación, van a tener un valor acordado con las cámaras de 18.288 pesos. ¿Sí? Pero Urtubey ha acordado no cobrar el 80% de ese valor, que es lo que establece el Código Fiscal, que se puede cobrar hasta el 80% de valor de mercado, ¿sí? Sino cobrar solo el 32%. Es decir, una parte muy menor de un valor que además es muy bajo, porque en pesos, estas mismas hectáreas de las que estamos hablando, si uno traduce a dólares, valen entre 25.000 y 36.000 pesos. Es decir, que primero acordaron un valor mucho más bajo y después acordaron que solo van a pagar el 32% de ese valor. Y este es el criterio con el cual se ha armado un revalúo general. A ver si me pasás el siguiente cuadro, que dice, situación a partir de la aplicación del decreto 2641, voy a tener que leerlo porque es muy chiquito, y traduce esta realidad. Dice que para la zona 1.1, que corresponde a estas tierras del Tabacal, que tienen este valor de mercado de entre 6 y 9.000 dólares, han acordado solamente poner un valor de 18.000 pesos, es decir, mucho menos de lo que realmente valen en el mercado. Se estableció entonces que paguen el 32% de ese valor y al final llegamos en que la tasación, que figura hoy en la cédula parcelaria, de esta hectárea que tiene riego y que tiene todos los servicios y que vale estos valores en el mercado, es 5.852 pesos. Es decir, entre 5 y 7 veces menos del valor de mercado. Me he tomado el trabajo de hacer la cuenta, en este caso particular, y es indudable que no hay justificación para esto. Si después de 20 años de no ajustar los valores fiscales, a empresas que tienen rentabilidad absolutamente extraordinaria, todavía les permitimos, después de haber hecho un revalúo, que paguen entre 5 y 7 veces menos el impuesto inmobiliario rural que les corresponde, y si esto se hace al mismo tiempo en que estamos ingresando a una crisis económica que se va a manifestar como una crisis económica, con el ingreso de menos recursos. De eso se trata. El Estado provincial, con Urtubey a la cabeza, ha acordado 5 y 7 veces menos de lo que corresponde que pague la Cibor Corporation, una compañía norteamericana, que evidentemente problema de caja no tiene, y que es una de las que seguramente se está llevando las utilidades fuera del país. Entonces quiero decir esto ¿por qué? Desde el Partido Obrero hemos seguido largamente este aspecto de cuánto contribuyen los grandes propietarios que hacen soja y que hacen actividades altamente rentables en la provincia, y que además este es el único impuesto que pagan. No pagan otros impuestos, no pagan actividades económicas, actividad primaria. El único impuesto que directamente contribuye al Estado provincial es este. Y después los sellos. En el caso de que no venga alguna moratoria
y terminen siendo eximidos. Entonces tenemos acá un rubro de los recursos que tendría que tener una recaudación muchísimo más alta, muchísimo más alta. Incluso cuando vino el ministro Parodi, me dijo que a pesar de haber aplicado el revalúo, no tenían expectativas de que la recaudación crezca de manera importante. ¿Sí? No, evidentemente, la propia conducta política del gobierno y los acuerdos que han hecho en esta Junta de Catastros, con Prograno, con las distintas cámaras empresarias, demuestra ya que no estaba la voluntad del gobierno que la recaudación por este ítem crezca lo que tiene que crecer, ¿no es cierto?, y realmente se ajusten a los valores que se tienen que ajustar. Así que aquí tenemos un aspecto clave de la política de recursos, que en la entrada de una crisis no se ha revertido. Y tenemos una masa de subsidios en el presupuesto de la provincia que siguen intactos y que son beneficios directos al capital privado. Otro aspecto que evidentemente también tenemos que tomar en este presupuesto y que tiene que ver con la nueva etapa económica y también política que vamos a vivir, es que se está abriendo con este presupuesto, y lo vimos en el primer debate que hemos tenido, un nuevo ciclo de endeudamiento de los estados. En la presentación que hemos tenido del presupuesto se dijo que ahora la masa de deuda es un porcentaje mucho menor en relación al total de los ingresos, y lo mismo pasa a nivel nacional, y esto habilitaría que se abra un nuevo ciclo de endeudamiento como el que tuvimos hace un par de décadas, ¿no es cierto?, que fue al final del camino la peor de las tragedias nacionales y la excusa por la cual se aplicaron todas las políticas que devastaron socialmente y económicamente al Estado argentino. Las privatizaciones, los ajustes de los 90, son el resultado brutal de una crisis de deuda que se generó en la dictadura y la generaron gobiernos, incluso como una imposición de los capitales excedentes que estaban girando por el mundo. Entonces ahora se quiere reabrir un ciclo de endeudamiento, una nueva hipoteca. Cuando se habla de normalizar las relaciones con el sistema financiero internacional y el gobierno nacional está por acordar el último, ¿no es cierto?, de los créditos que estaban impagos, que es la deuda con el Club de París, que es una deuda contraída bajo la dictadura militar, y la van a reconocer toda íntegra, es para rehabilitar un nuevo proceso de endeudamiento. Lo que se votó en el primer tramo de esta reunión es el inicio de un nuevo y grave proceso de endeudamiento en dólares a tasas muy superiores a las tasas internacionales, que va a cargar sobre un Estado que tiene amenazado potencialmente los recursos como consecuencia, los recursos que venía teniendo hasta ahora, como consecuencia de esta crisis mundial. Entonces, cuidado, porque se está iniciando un nuevo ciclo y Urtubey, al proponer este crédito, hoy se citó acá, no es la excepción, sino que un conjunto de estados provinciales en la ciudad de Buenos Aires ha iniciado este ciclo de endeudamiento. Y cuidado, porque un sector muy importante de los grupos empresarios argentinos están reclamando que el Estado se endeude de nuevo y quieren la normalización de las relaciones con el capital financiero, porque ellos saben que por distintos mecanismos en Argentina ha funcionado una suerte de pasamano, es decir, el Estado se endeuda por un lado, después financia a las empresas privadas por el otro, y cuando hay crisis, este mecanismo, ¿cómo termina? Las empresas que son subsidiadas por el Estado, esas mismas, o toman crédito del Estado, son las que sacan la plata fuera del país. Y entonces tenemos un endeudamiento que termina financiando fuga de capitales. Ya ha pasado largamente en la economía argentina. Y por eso hay una fuerte presión sobre el Estado Nacional y sobre los Estados provinciales para tomar crecientemente deuda, aprovechando este relativo desendeudamiento de la última etapa. Cuidado con esto. Bueno, he desarrollado en el debate sobre el problema de este fondo, o mal llamado Fondo de Reparación Histórica, lo que pienso sobre esto y lo que pienso también, lo que pensamos también sobre
problemas estructurales de la máxima gravedad, como es la situación de la producción petrolera en la provincia de Salta y la caída de ese recurso como una manifestación de esta crisis más general. Si vamos al terreno de los gastos, hay que tomar la política salarial que ha establecido el gobierno. El gobierno tuvo el último año un incremento de entre el 33 y el 35%, 34% aproximadamente, promedio de los recursos. Sin embargo, estableció un aumento salarial en cuotas del 25%. Nada se ha puesto a debate sobre cómo y por qué, ¿no es cierto?, el salario se ha ajustado por debajo, porque no hay fuentes estadísticas que indiquen que la inflación haya sido del 25% y mucho menos hay estadísticas que muestren que en lo que es la canasta de consumo de un trabajador de 3.000 pesos, de 2.500 pesos, que básicamente son alimentos, pueda demostrar que los alimentos solo han subido un 25%, los alimentos han subido mucho más que el promedio según todas las estadísticas. Y el consumo de un trabajador es sobre todo y antes que nada alimentos, con esos niveles de salario que tenemos. Por lo tanto, no se ha ajustado lo que corresponde. Y cuando se plantea la pauta para el año próximo, se plantea el 22%. En estas condiciones de inestabilidad económica, de nuevo en cuotas, es decir, que no se cobra durante todo el año. Es interesante porque se leyeron recién salarios que un enfermero va a cobrar, pero tendría que haber dicho, creo que en agosto del año que viene, ¿sí? No ahora, hoy no son esos salarios. Como hay un sistema de cuotas, la primera cuota es en febrero, la otra no sé si es en marzo o abril, y la última, creo que en la mayor parte de los casos es en julio para cobrar en agosto, ¿sí? Es decir, dentro de 8 o 9 meses. Entonces, se ha establecido una pauta salarial que es a la baja. Y esto se manifiesta incluso en la porción del gasto del salario con respecto al gasto total, que está en el 47% y viene bajando. Estaba aproximadamente en el 51% hace un par de años atrás. Entonces hay una decisión de que de cara a una crisis económica vaya bajando, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de los salarios o el peso de los salarios en el gasto total del Estado. Y ahora quiero que pongan el siguiente cuadro, que se refiere a el tema de la educación. Lo voy a leer porque la verdad que se ve tan chiquito. Y sobre todo a un aspecto de la educación que son los subsidios a la enseñanza privada. En el año 2008 eran 40 millones, en el 2009 74, en el 2010 86, en el 2011 118 millones y para el 2012 están previstos 161 millones, el 302% entre extremos, del 2008 al 2012. Esto es el crecimiento de los subsidios a la educación privada, ¿sí? Si pasan al cuadro siguiente, hay unas barras que reflejan estos mismos datos de cómo ha ido progresando. Las barras rojas son lo efectivamente ejecutado, es decir, que se ha terminado ejecutando más de lo previsto en favor de la educación privada en los años que allí se puede ver, 2008, 2009, 2010, los subsidios a la educación privada. Y en el siguiente cuadro tenemos una comparación. Hay una línea celeste y una línea roja. La línea celeste es la evolución de los subsidios a la educación privada, que va del 0 al 300% para este periodo que estamos tomando, y la línea roja es la evolución de los salarios docentes. He tomado mi caso, que yo gano lo que gana un maestro de grado, y tengo mi recibo de sueldo, así que puedo comparar salario contra salario del año inicio del 2008 contra lo que hoy ganaría si estuviera cobrando. Estoy de licencia, pero lo que hoy ganaría, ganaba 1.450 pesos al inicio de la gestión y ahora exactamente 2.800 pesos a este mes. Si se aplicaran los aumentos, como se leyó acá, hasta el 2012, sería una suma de 3.400 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos un 140% de salarios y un 300% de aumento de los subsidios a la educación privada. Acá tenemos una manifestación de lo que en el concepto del gobierno es la equidad, la justicia social, y le puedo traer, si usted quiere, las nóminas de los subsidios a la educación privada, y usted va a ver que la mitad de los colegios son colegios que cobran cuotas muy altas y que distan mucho de cumplir una función social en barriadas pobres, ¿sí? Por lo que se ha dicho
antes en el informe. Así que aquí tenemos otra manifestación en el uso de los fondos en el área de educación y en la política salarial, de cómo el gobierno mantiene privilegios por un lado y sostiene por el otro una política de ajuste sobre salarios de los trabajadores públicos, tomando en este caso el caso de los maestros. En el presupuesto, en otros aspectos, como el aspecto de vivienda, tenemos 3.000 viviendas propuestas y tenemos una cantidad muy limitada, no la tengo presente en este momento, de terrenos para distribuir por familia propietaria, que son un poquito más de lo que es el déficit que se acumula anualmente a las 40.000 familias que están sin techo. Así que no hay tampoco acá una política que indique un viraje en materia de vivienda. Se ha dicho muy bien también, y esto lo toco como uno de los elementos, en cuanto al problema del trabajo negro y el trabajo precario, de que una característica del presupuesto es el pase a planta de una parte considerable de agentes de la administración central. Bien, cierto. Quiero decir también que al mismo tiempo que tenemos esta realidad, tenemos la acumulación de la masa del trabajo en negro en los municipios y tenemos además creado por este propio gobierno un nuevo plan social con el que se contrató en su momento 1.500 ordenanzas de escuela que han pasado a depender de los 1.100 ordenanzas de escuelas que han pasado a depender de los municipios. No hay noticias de que haya una política de Estado para que se termine el trabajo precario de muchos miles de trabajadores municipales que incluso, y nosotros hemos presentado un proyecto de ley, no ganan ni siquiera, aquellos que están en blanco, el salario mínimo legal constitucional argentino. ¿Sí? Dicho todo esto, señor presidente, quiero señalar entonces que estamos ante un presupuesto que en este momento de cambio de tendencias, de viraje de la economía, no prepara a la provincia para proteger a los más débiles, para proteger el poder adquisitivo de los salarios, para enfrentar drásticamente el drama de la vivienda, sino que al contrario, es todo un sistema que ha preparado a la provincia para defender a los que ya tienen muchos privilegios, a las grandes actividades económicas que seguirán pagando muy poco de impuestos, mientras la situación social se va a ir indudablemente degradando. Estas son las razones